Cuando hablé sobre los ataques contra embarcaciones en el Caribe, ya llevan más de 80 personas muertas en los ataques a embarcaciones, pequeñas embarcaciones en el Caribe. O sea, cuando digo pequeñas embarcaciones, me refiero a esto. ¿Sí? Usted ve ahí a las personas, ve las embarcaciones, no es un enorme barco que transporte toneladas y toneladas de droga, como las 500 toneladas de droga que metió el expresidente de Honduras a Estados Unidos, mismo expresidente de Honduras al que ayer perdonó a Donald Trump porque tenía una condena de largos años de prisión por meter droga a los Estados Unidos. Y ayer lo perdonó y salió de la cárcel. Pero esta gente la vuelan constantemente. Entonces, cuando yo dije, perdón, este es Hexes, bueno, cuando yo dije que, mira, hay leyes. Primero que nada, si alguien tiene, al parecer está cometiendo un delito, una actividad delictiva en aguas internacionales, si tú tienes un barco de guerra, no vienes en tu moto de agua, tienes un barco de guerra, tienes formas de pararlos, de bloquearlos, de abordarlos, y en caso de que haya dudas de que, o indicios de que hay un delito, detenerlos y llevarlos a que sean juzgados de acuerdo a la ley. Cuando dije esto, y que primero que nada tendrías que demostrar que son efectivamente narcoterroristas que están trasladando grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, cosa muy difícil aquí. A ver, si tú ves los lugares donde va sentada la gente, no hay un cargamento de drogas que puedas decir, oye, ¿qué llevan? A lo mejor llevan algo para consumo propio, cual está muy mal, pero no está tan mal. Bueno, pasó esto. Cuando yo dije Trump mata en alta mar, gente como César Acosta o Number One Hater 939, un nombre correcto, me dijeron, son narcoterroristas y como tales son tratados. Gente en lanchas motorizadas de manera random, finísimas personas. ¿No? ¿Tú qué crees que los pescadores salen a faenar a remo, tú, tarao, hoy en el siglo XXI? Random. Y ya ha habido casos de personas que han dicho que al que volaron con un ataque, con un misil, un barco de guerra contra una lanchita, son pescadores colombianos que han sido asesinados por Estados Unidos. Bueno, decíamos, es el secretario de guerra ahora, secretario de defensa. Bueno, todavía no, porque el Congreso estadounidense no ha cambiado el nombre, pero él ya lo cambió en su letrero. Ahora, en vez de secretario de guerra, le llama secretario de crímenes de guerra, Pete Hegseth. Pero miren, acaba de pasar lo siguiente. El Reino Unido hace un tiempo dejó de compartir información con los Estados Unidos. Una de las organizaciones de inteligencia más antiguas del mundo se llama precisamente los 10 Ojos. ¿Por qué los 10 Ojos? Porque es una alianza para intercambiar inteligencia, para compartir inteligencia de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido. Y el Reino Unido ha decidido dejar de compartir información con Estados Unidos sobre el Caribe por temor a que sus operativos, es decir, la gente que está sacando la inteligencia, los espías, para decirlo, o informantes del Reino Unido, puedan ser acusados o de crímenes de guerra o de asesinato al estar implicados en los ataques de Estados Unidos en contra de embarcaciones que no sabemos si son terroristas. No lo sabemos, no lo han demostrado, ni mucho menos. Señor, es no me acuerdo ahora el nombre, por cierto. Antes de llegar a él, vamos a regresar aquí. En este momento, lo que se descubrió es que el pasado 2 de septiembre, un barco de guerra estadounidense atacó a una de estas embarcaciones pequeñas con 9 personas en su interior. En el ataque murieron 7 de esas personas. 2 de ellos sobrevivieron
y estaban aferrados a los restos de su embarcación cuando fueron atacados nuevamente por un buque de guerra. Tú imagínate a Rose en la puerta al final del Titanic y un buque de guerra completo, gira el cañón, ¡pum!, vuela Rose, junto con el noviecito, ¿no? Es que no hay forma de hacerlo ligero. El punto es, esto va en contra de todas las reglas de guerra. Si tú en la guerra hundes un barco, pero los combatientes, los marineros ya no están en condiciones de pelear, no los puedes matar, los tienes que salvar. Es lo que establecen las leyes de la guerra. De hecho, Estados Unidos ya lo hizo en alguna ocasión con alguno de estos mismos embarcaciones atacadas de los últimos meses. Matar a enemigos en guerra, cuidado, esto no es una guerra, no son enemigos en guerra, son civiles. Pueden ser narcotraficantes, no lo sabemos, pero son civiles. Cuando en guerra tú a un soldado enemigo desarmado y que no representa un peligro lo matas, es un crimen de guerra. Hemos visto a Rusia cometer muchísimos en Ucrania, por ejemplo, ¿no? El chiste es que había una orden de mátenlos a todos. Y al parecer la orden la dio el señor de los tatuajes, el señor Pete Hegseth. Dio la orden de mátenlos a todos. Y el comandante de la misión, el almirante Frank Bradley, al parecer siguió las órdenes, olvidándose que un soldado en Estados Unidos, según las leyes de la Corte Marcial de los Estados Unidos, no puede obedecer una orden ilegal. Y esta era una orden ilegal. Ahora Hegseth dice que las decisiones que tomó el almirante, que él las apoya, y lo que haya hecho el almirante en su decisión personal de él mismo, por sí mismo y consigo mismo, que está perfectamente bien. O sea, se está tratando de sacar la responsabilidad. Porque hay incluso ex soldados estadounidenses que hoy están en el Congreso de Estados Unidos que han no solo indicado que no se deben, repetido que no se deben seguir órdenes ilegales, cosa que a este señor le parece muy mal, cree que deben respetarse las órdenes ilegales, sobre todo porque las leyes no permiten que tú digas yo solo seguía órdenes. Desde los juicios de Nuremberg no se permite utilizar el yo estaba siguiendo órdenes como defensa cuando cometes un crimen de guerra. Pero, decíamos, más allá de los Reino Unido, el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Horsley, en una tensa reunión del mes pasado con Hegseth, ofreció dejar su puesto, pues cuestionó la legalidad de los ataques, según la CNN, y finalmente ha anunciado que dejará su puesto en diciembre, apenas un año después de asumir el mando del Comando Sur. Ese Trump, pues que Trump no empieza guerras, no mata civiles en el mar. Esto entra dentro del tema de la mano dura que algunos no entienden. Mira, si un narcotraficante está disparándote, tú le disparas y lo matas. Y haces bien. Si el narcotraficante se rinde y se entrega, no le puedes dar un tiro en la cabeza. Eso te pone al nivel de él. Lo que haces tú es, siguiendo las leyes, detenerlo y llevarlo a juicio. Porque así es la ley. Si las leyes ya no valen, se vale lo que sea. Y si se vale lo que sea, tenemos un problema. Estados Unidos está cometiendo asesinatos en alta mar y deberíamos estar más preocupados de lo que estamos.